Muy buenos días tengan todos ustedes. Hoy estamos una vez más transmitiendo desde Comunicaciones Cual Camino. Hoy vamos a hablar un tema que pues por lo regular casi no se habla en las congregaciones. El tema que Dios puso en nuestro corazón en esta mañana se llama el peligro de no congregarse. Y para esto vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Hebreos, capítulo 10, versículo 25. Hebreos capítulo 10, versículo 25. Y vamos a leer desde el versículo 24. Y dice la palabra del Señor: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, para honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo. Dice: y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto vean que aquel día se acerca. Aquí la palabra del Señor nos dice claramente la importancia de no dejar de congregarnos. Hay un peligro muy grande el no congregarse. Cuando nosotros dejamos de congregarnos es porque no hemos entendido lo que es el establecimiento del reino de Dios. Y es por eso que en muchas ocasiones podemos tomar nosotros en poco el congregarnos en la iglesia. La palabra que mencionamos aquí, de no dejar de congregarnos, en griego significa dejar atrás, significa desertar, significa desamparar, significa abandonar. Entonces, si ese es el significado en el griego, entonces cuando nosotros dejamos de congregarnos, significa que estamos desertando de Dios. Significa que estamos abandonando a Dios. El significado de congregarnos en griego significa reunirnos para adorar. Significa congregarnos, tener una reunión o estar reunidos juntos. Y en este caso pues sería para adorar, para alabar a Dios a una sola voz. Una de las muchas cosas en la cual la Biblia nos menciona que es muy importante estar congregados. Entonces es muy importante que nosotros lo podamos entender como hijos de Dios. Si nosotros queremos ser verdaderos cristianos, es importante que podamos discernirlo para que nuestras convicciones cada día sean firmes, que no nos dé pereza espiritual en congregarnos, que no lo tomemos en poco, sino que le demos la importancia que se necesita. Hoy en día muchas personas que han creído el Evangelio, muchos hijos de Dios, se les hace fácil dejar de congregarse. Y debemos de entender que el congregarnos, en un principio Dios lo instituyó como un mandamiento. Si nosotros vamos a Éxodo capítulo 20, vemos algo ahí muy importante en este capítulo de Éxodo capítulo 20, y a partir del versículo 8 dice de la siguiente manera: acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No harás en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Aquí nosotros vemos claramente que no hay que dejar
dejar atrás este mandato. Dios, en un principio, en los 10 mandamientos que estamos aquí viendo, en el versículo 8 dice, acuérdate, dice, del día de reposo. En pocas palabras está diciendo, ¿sabes qué? No se te vaya a olvidar. ¿Sí? Toma toda la importancia para que puedas congregarte ese día, para santificarlo. Y recordemos que la palabra santificar significa apartarlo para Dios, dedicarlo para Dios en su totalidad. Y dice claramente, acuérdate del día. No está diciendo de la hora, de 40 minutos, de 1 hora, 2 horas, 3 horas. No, está diciendo todo el día. Aunque hoy en día se ha corrompido en lo que es el cristianismo, para llevarlo conforme al corazón de Dios. Hoy en día normalmente son, no sé, máximo predicación 40 minutos, 50 minutos y adoración y alabanza, no sé, una media hora, se termina el culto y cada quien para su casa. Y hacen planes y se olvidan de que tenemos un mandato de parte de Dios en que este día debemos de dedicarlo a Él. Dice claramente, acuérdate, no se te vaya a olvidar. Dice el Señor Jehová de los ejércitos. Dice, mas el séptimo día, dice, el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. Dice, y en esos 6 días que tú tienes, dice, vas a hacer toda tu obra. Tienes 6 días para trabajar. Tienes 6 días para hacer todo lo que tú quieres. Todo lo que tú quieras, todo tu trabajo, tu familia, tu casa, lo que tú hagas, toda tu obra que hagas, tienes 6 días, dice el Señor. Y solamente yo, Jehová de los ejércitos, se dice, te pido solamente un día, pero dedícamelo desde que despiertas hasta que te duermes. Dedícamelo a mí, dice Jehová de los ejércitos. Dice que Él nos puso el ejemplo claramente. Y dice que en ese día no hagas nada, ni tú, ni tu familia, ni tus hijos, ni tus trabajadores, o sea, absolutamente nada. Dice, porque en ese día Dios, Jehová de los ejércitos, nos puso el ejemplo. Dice que en esos 6 días, dice que Jehová hizo los cielos, la tierra, el mar, todas las cosas que en el aire, y dice que en el séptimo lo reposó. Dice, y lo santificó, o sea, lo apartó. ¿Para qué? Para que Él sea adorado. Cuando nosotros no entendemos este tipo de cosas, nosotros no estamos entendiendo lo que es el establecimiento del reino de Dios. Entonces, cuando nosotros no nos congregamos, estamos desamparando a la congregación. Por eso es importante que no debemos de dejar de reunirnos con otros cristianos para adorar a Dios. La palabra del Señor dice claramente que nuestro Señor Jesucristo dice que está en medio de la alabanza, en medio de la congregación, está reunido juntamente con los santos, adorando, alabando a nuestro Dios. Entonces, cuando aquí Dios nos da el mandamiento, nosotros podemos ver que es una advertencia que Dios nos está dando, nos está advirtiendo, nos está diciendo, oye hijo, no dejes de congregarte, dale la importancia a estar con mi pueblo, a estar reunido con mi pueblo. En pocas palabras nos está diciendo, ¿sabes qué? Mira, es opcional, mira, si te nace, ves a congregarte, si no te nace, no hay problema. O sea, no es opcional, es un mandato de parte de Dios en donde nos está dando una orden clara, en donde nosotros deberíamos de entender y comprender que todo cristiano, ¿sí?, debe de obedecer este mandato. Sin en cambio, yo te puedo decir que este mandato es uno de los mandatos más desobedecidos por los hijos de Dios. Y no es posible tener a veces muchos años en la fe y no haber entendido la importancia de congregarnos. ¿Cuántas veces hay hermanos que tienen a lo mejor ya 10, 15, 20, 30, hasta 40, 50 años? Y a lo mejor ya para ellos faltar a una reunión, no congregarse, pues les es fácil. Y como ya tienen conocimiento, como ya se conocen de la palabra, como han adorado a Dios mucho tiempo, simple y sencillamente ya no hacen caso. Y sabes, ese es un error que nosotros tenemos como hijos de Dios. Entonces, en este texto
Dios nos está haciendo esa exhortación, que dice que no dejemos de congregarnos, no dejemos de estar asistiendo a las reuniones, y dice, como hacen algunos. Mira, algo que es importante que podamos nosotros entender como verdaderos hijos de Dios, como verdaderos cristianos, es que nosotros adquirimos un compromiso delante de Dios. Desde el momento en que nosotros recibimos el Evangelio, desde ese momento nosotros adquirimos un compromiso delante de Dios. Y nunca se te debe de olvidar a ti, hermano, hermana, que has recibido el Evangelio, que te has arrepentido y que sobre todo sabes que Dios te ha perdonado tus pecados. No se te debe de olvidar que en el momento en que tú dices, Señor Jesús, yo quiero ser hijo tuyo, Señor Jesús, perdona mis pecados, yo quiero estar contigo, quiero estar en tu reino, quiero ser hijo tuyo. Desde ese momento, nosotros como hijos de Dios, estamos adquiriendo un compromiso delante de Dios. Mira, vamos al libro de los Hechos, capítulo 2, y vamos a ver qué dice la palabra en esta escritura. Es un compromiso delante de Dios. No es opcional de que nosotros queramos hacer lo que queramos, porque qué fácil es, pues yo vengo delante de Dios, vengo con el Señor Jesucristo, que ya pagó el precio por mi vida, y ahora yo hago de mi vida lo que yo quiero. O sea, no. O sea, yo adquiero un compromiso, adquiero una responsabilidad delante de Dios. Mira lo que dice Hechos en el capítulo 2, versículo 41 y 42. Dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron en aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y las oraciones. Aquí nosotros vemos que en esta escritura el apóstol Pedro estaba predicando la palabra de Dios, estaba predicando el Evangelio de Cristo. Y aquí dice que todos los que lo escucharon, que eran 3,000 personas, ¿verdad? Todos se convirtieron a Cristo, todos entregaron su vida a Cristo. Y dijeron en los versículos anteriores, en los contextos, cuando Pedro les predicó, dice en el versículo 37, dice, al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepiéntanse y bautícense cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Ahí está. Estaban recibiendo el Evangelio y entonces aquí ya en el versículo 41 dice que todos los que recibieron la palabra, todos los que recibieron el Evangelio, todos los que se bautizaron, todos los que se arrepintieron, dice que se añadieron en aquel día como 3,000 personas. O sea, se añadieron. ¿A dónde? A donde estaban los demás que ya habían creído, porque hay un propósito, y en el siguiente versículo nos da el propósito, nos da la responsabilidad de darle la importancia de estar congregándonos en todo tiempo. No es opcional, es un compromiso delante de Dios. Es mi salvación, es tu salvación. Yo no sé cuánto tú de verdad tienes gratitud en tu corazón hacia Jesucristo porque pagó tus pecados. Si tú has entendido lo que es el Evangelio, si tú te has arrepentido, si tú has nacido verdaderamente de nuevo, entonces esto no va a ser gravoso para ti. Dice en el versículo 42, dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Aquí viene una responsabilidad muy grande. ¿Cómo yo puedo ir creciendo en mi fe? ¿Cómo yo puedo ir adquiriendo el carácter de mi Señor Jesucristo si yo no me congrego? Dice aquí primero, perseverar en la doctrina de los apóstoles, en lo que dejó Jesús, para que nosotros fuéramos transformados a imagen y semejanza de nuestro Señor Jesucristo. Entonces es importante congregarme. ¿Cómo yo voy a perseverar en la doctrina de los apóstoles? Solo no puedo. Por eso
cuando vino Jesús, Jesús instituyó los dones, constituyó, dice, a unos apóstoles, a otros profetas, a otros maestros, a otros pastores, a otros evangelistas. ¿Para qué? Para la edificación de la iglesia, para el crecimiento de la iglesia, para que alcancemos la estatura del varón perfecto que es nuestro Señor Jesucristo. Entonces es importante reunirme para que yo vaya creciendo y persevere en la doctrina de Jesús. Pero también dice, en la comunión unos con otros. O sea, ¿cómo yo voy a estar en mi casa tranquilamente cuando ya Jesús perdonó mis pecados? Y yo voy a estar tranquilamente en mi casa sabiendo que uno de los puntos en la cual es importante que yo esté congregado es para que yo tenga comunión con los santos. Cuando yo tenga comunión con mis hermanos, los que han recibido a Cristo. ¿Cómo yo voy a tener comunión si estoy en mi casa, si estoy descansando, si me voy a pasear, si me voy a hacer otras cosas antes que darle el tiempo a Dios? O sea, no se puede. Yo debo de darle la importancia de estar congregado, porque de esa manera yo voy a estar cumpliendo este compromiso delante de Dios, con comunión con cada uno de mis hermanos. Y no solamente eso, también dice en el partimiento del pan y las oraciones. El partimiento del pan es otro punto muy importante. ¿Cómo voy a tomar yo la Santa Cena en mi casa? ¿Cómo lo voy a hacer yo solo cuando el mandato de Dios es que lo hagamos todos juntos, congregados, unidos, en un solo sentir, en un solo propósito? Todos los que somos nacidos de nuevo, todos los que hemos recibido el Evangelio, debemos de estar en un solo sentir, en un solo propósito. Y sabes, déjame decirte que adorar a Dios no es una obligación. Es más, aquí yo estoy diciendo que es un compromiso. Sí, pero cuando nosotros entendemos ese compromiso, ya no es compromiso para nosotros, ya es un deleite estar con los hermanos, es un gozo, es una alegría, es paz a nuestro corazón, es un deseo de estar en su presencia, es un deseo incontenible de nuestro corazón para adorar a Dios con todas mis fuerzas, con toda mi mente y con todo mi corazón. Entonces, yo habré entendido que es importante que yo esté congregado. ¿Cuál es el peligro de lo que estamos hablando? El peligro es que si yo no crezco a la estatura del varón perfecto, que es lo que todo esto me va a llevar, cuando yo estoy congregado, si viene Cristo, yo no me voy con Él. Es importante que yo persevere, que yo tenga mi meta de que un día yo voy a ver Cristo cara a cara. Y para eso yo tengo que estar en la congregación, porque hay varios puntos que ahorita vamos a mencionar que son tan importantes para nuestro crecimiento, para que podamos tener la imagen de Cristo. Entonces, anteriormente, en la iglesia primitiva del primer siglo, había persecuciones. Los apóstoles fueron perseguidos y aún así, no dejaban de congregarse. Tú y yo, hoy en estos tiempos, aquí en donde nosotros estamos, en esta ciudad, en esta República Mexicana, nosotros no tenemos nada que nos pueda impedir para congregarnos, porque no tenemos persecuciones. Imagínate, ¿qué motivo tendrías tú para dejar de congregarte? ¿Cuál sería el motivo más grande para dejar de congregarte? Si hoy hubiera persecución, mi pregunta es, ¿dejarías de congregarte? ¿Ya no irías a los cultos porque hay persecución, porque tendrías miedo a que te maten? Si de repente el gobierno tal vez decide hacer alguna ley que apruebe para la persecución de los cristianos, ¿dejarías de congregarte? ¿Ya no lo harías? ¿Cómo tú manifestarías cuánto amas a Dios, cuánto amas a los hermanos? ¿Serás de los que se van a dejar de congregar para siempre? ¿O los que buscarán congregarse juntamente con los hermanos a pesar de las persecuciones, a pesar de las pruebas, a pesar de las tribulaciones, a pesar de cualquier cosa? Hoy en día, a veces hasta por un pequeño detallito, una gripita sencilla,
Dice, no, pues es que estoy enfermito, tengo gripa, ya no voy a congregarme. ¿Sabes? Eso es un pretexto delante de Dios. Yo he conocido en nuestro ministerio, hemos conocido hermanos que aún enfermos han ido al culto. Una ocasión, una hermanita le habla a otra y le dice, hermana, ¿cómo estás? ¿Ya vienes a la congregación para el culto? Dice, no, dice, porque estoy muy enferma, tengo piedras en los riñones. Y dice, y me duele mucho, y yo creo que no voy a ir al culto. Y la otra hermanita que estaba allá en la iglesia le dice, oye, dice, ¿y cómo puedes tú saber, si vienes aquí al culto, que quizás Dios te sane? Entonces la hermanita le contesta y le dice, oye, sí es cierto, creo que sí. ¿Sabes? Aunque vaya con mi dolor, yo voy a ir. ¿Y sabes qué pasó? Cuando estábamos en adoración, el Señor me dijo, ora por mi hija. Si yo la voy a sanar, oramos por ella. Inmediatamente descendió un fuego del Espíritu Santo. En ese momento, cuando terminamos de orar, lo único que hizo la hermana, salió al sanitario, arrojó las piedras de los riñones, regresó y hasta la fecha está completamente sana. Tú no sabes lo que Dios puede hacer. Si tú crees en un Dios grande, en un Dios poderoso, en un Dios de milagros, Él puede hacer grandes cosas en tu vida. Y no busquemos cualquier pretexto para decir, hoy no voy a la congregación. Es importante, es importante. Una evidencia de que tú eres un verdadero cristiano, una evidencia de que tú eres un verdadero hijo de Dios, arrepentido, nacido de nuevo, es que tienes comunión con Dios y tienes comunión con los hijos de Dios. Amas estar con los hijos de Dios, amas estar en su presencia. Eso es lo que es la evidencia de un verdadero cristiano. Es la evidencia de un hijo de Dios que es salvo. Es la evidencia de un hijo de Dios que quiere un día ver a Cristo cara a cara. Vamos a Primera de Juan, capítulo 4. Juan capítulo 4, Primera de Juan. Versículos 7 y 8. Dice, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Ahí está. Claramente dice la palabra del Señor, dice, amémonos los unos a los otros. Uno de los caracteres de Cristo que nosotros podemos reflejar para saber que somos salvos es que nos amamos los unos a los otros. Aquí no te dice ama a los que te tratan bien, no te dice ama a los que con los que te llevas bien. No, simplemente dice ámense los unos a los otros. ¿Y sabes qué podemos entender? Que ahí nos está diciendo ama a los hermanos como son, con sus errores, con sus defectos, con la situación en la que tal y como son, ámalos, ámalos. Porque dice que Dios es amor. Y si yo tengo a Dios, si yo tengo a Cristo aquí en mi corazón, yo voy a reflejar ese amor de Dios hacia los demás. Lo voy a reflejar. Dice que el que no ama no ha conocido a Dios. Si tú eres alguien que tiene algo contra el hermano en la congregación, contra alguien en tu familia, no amas a Dios. Aunque digas que sí, aunque levantes las manos en la congregación, aunque adores, alabes y digas, Jesús, yo te amo. ¿Sabes qué? Yo te digo con toda certeza que no has nacido de nuevo. O simplemente te falta amor en tu corazón. El que no ama, dice que no ha conocido a Dios. Amar a los hermanos, a cada uno. Siempre he dicho, desde el más pequeñito, el bebé, el que está en brazos, hasta el anciano. Porque luego a veces se da que en las congregaciones
Se da que hay preferencias, están ahí los grupitos, grupito de jóvenes, grupito de ancianos, grupito de matrimonios, y no se conocen, ni siquiera sus nombres saben. Divisiones sin darse cuenta, y no se dan cuenta que no hay un reino establecido en ese lugar. Claramente dice, ámense los unos a los otros. Y grábate bien esto, el que no ama no ha conocido a Dios. ¿Cuánto amas a la iglesia? ¿Cuánto amas a tus pastores? ¿Cuánto amas a los siervos de Dios, a los servidores, a los diáconos, a los hermanos? ¿Cuánto los amas? ¿Cuánto amor hay en tu corazón que tú puedes decir, ese amor que siento por mis hermanos viene de mi Dios, de mi Padre Celestial, Jehová de los ejércitos? El Salmo 122. En el Salmo 122, versículo 1 dice: yo me alegré con todos los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Nuestros pies estuvieron dentro de las puertas, oh Jerusalén. Aquí vemos nosotros algo muy importante. Si yo soy un hijo de Dios, yo le voy a dar la importancia de estar congregados. Porque ¿cómo voy a amar yo a mis hermanos si no estoy con ellos? Yo tengo que estar juntamente con ellos, platicando con ellos. Y entonces, aquí en esta palabra dice claramente, me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. A estar juntos, en la casa de Dios, reunidos con los demás, con el pueblo de Dios. Si yo sé que mi Padre es Jehová de los ejércitos, que mi Señor Jesucristo pagó un precio por mi vida, por mi alma, y que yo soy salvo, yo me deleito en la comunión con mis hermanos cristianos. Yo me deleito, me gozo, me da alegría, quiero estar con ellos, quiero compartir con ellos. Gozo, alegría, deleite. Pero a veces estamos con una carita que a veces no nos aguantamos ni nosotros mismos. ¿Qué vamos a dar? ¿Qué es lo que hay en nuestro corazón? ¿Cuánto hay de amor en nuestro corazón? ¿Qué es el verdadero amor de Dios? ¿Cuánto? Deleítate con el pueblo de Dios. Deleítate con los siervos que te pastorean. Deleítate con los servidores de Dios. Es más, sirve a Dios. Y si le sirves, hazlo con más gozo, hazlo con más alegría. Nosotros debemos de saber que el congregarnos no nos va a salvar del infierno. O sea, escúchalo bien. Pero cuando nosotros nos congregamos, es una señal de que somos salvos de no ir al infierno. Entonces, nosotros, cuando entendemos esto, obviamente le vamos a dar la importancia el estar congregados. Y te voy a mencionar algunos puntos de los síntomas que a veces nosotros hacemos cuando dejamos de congregarnos y no nos damos cuenta que hay en nuestro corazón. Porque es bien fácil dejar de congregarnos. Dice, no, pues hoy no voy al culto. Bueno, no me interesa. O sea, no, es más, me siento cansado, voy a descansar. Pero sabes, aquí nosotros vemos que al no congregarnos, nosotros estamos manifestando en nuestro corazón orgullo. Cuando una persona no se congrega, cuando un hijo de Dios no se congrega, está manifestando orgullo en su corazón. Y no solamente eso, está manifestando también, ¿sí?, mucho egoísmo. Mucho egoísmo. Está manifestando que solamente ve por sus propios intereses. En pocas palabras, cuando yo no me congrego, cuando yo no voy a la congregación, soy un orgulloso, soy un egoísta y veo mis propios intereses. Y muchas veces, a veces solo nos congregamos por conveniencia. A veces no hay convicciones, a veces estamos en situación como observando, viendo qué pasa, y muchas veces en lugar de ir a adorar a Dios, vamos nada más a ver qué errores cometen los hermanos, qué errores cometen los siervos de Dios, para que podamos criticarle.
¿Y sabes qué? Pues eso no es congregarse. Eso no es darle la importancia a congregarse. El peligro más grande de no congregarse, ¿sí?, es que yo me estoy perdiendo la bendición de la presencia de Dios. Me estoy perdiendo de la palabra que viene a mi vida para que transforme mi carácter. Me estoy dejando de preparar para ir un día con Cristo, para verle cara a cara. Ese es el peligro. Te pierdes grandes bendiciones. También cuando nosotros dejamos de congregarnos, es una señal de que tenemos mucha carencia de amor por Dios y por el prójimo, por los demás. Escúchalo bien. Nosotros, al dejar de congregarnos, a no darle la importancia, nosotros estamos teniendo en nuestro corazón una carencia de amor. Hay carencia de amor, nos falta amor hacia Dios, nos faltan convicciones. Y si no amamos a Dios de esa manera, ¿podremos amar a nuestro prójimo? No se puede. Una iglesia en la cual dejamos de congregarnos, es la señal de que yo no he entendido mi salvación. Es la señal de que yo no he entendido uno de los propósitos de Dios. A Dios le agrada que nosotros estemos reunidos. ¿Cómo se va a pulir mi carácter si yo no estoy en contacto con los hermanos de la iglesia? En la iglesia tenemos diferentes tipos de hermanos. Tenemos los hermanos que son carnales, tenemos los hermanos que son espirituales, tenemos los hermanos que son almáticos, pero también tenemos bebés espirituales, tenemos niños espirituales, jóvenes espirituales, ancianos espirituales, adultos espirituales, y todos con diferente carácter. Una multitud de carácter en la cual vamos a estar ahí juntos. La palabra de Dios dice claramente que el hierro se pule con otro hierro, y la Biblia nos enseña que el hombre se pule con otro hombre. En pocas palabras, con otro hombre, con otro hermano, Dios va a pulir nuestro carácter. Dios va a cambiar nuestro carácter. Cuando nosotros tenemos esa comunión entre los hermanos, sin darnos cuenta, Dios nos va formando a su imagen y semejanza. Porque ahí es donde vamos a demostrar lo que es el amor, donde vamos a poder amar a los hermanos, donde vamos a poder deleitarnos juntamente con los hermanos, donde vamos a poder aplicar el perdón. Perdónense los unos a los otros, donde vamos a poder ayudar a otros para que se levanten y que estemos todos en un solo sentir, en un solo espíritu. Si tú piensas que faltar no tiene importancia, déjame decirte que tú no te puedes llamar hijo de Dios. Aún no. Al menos que tengas una situación de verdad que sea causa de fuerza mayor, tal vez. Pero fuera de ahí, no hay nada que pueda impedir que tú seas fiel a Dios. ¿Sabes? Yo te dejo este mensaje en el nombre de Cristo Jesús. Y voy a hacer una oración a Dios, porque Dios nos afirme, porque Dios nos dé convicciones, porque Dios sea el que nos guíe, su Espíritu Santo. Así que, si nos estás viendo, puedes inclinar tu rostro. Si la palabra llegó a tu corazón, puedes inclinar tu rostro y ora juntamente conmigo. Bendito Dios, poderoso Jehová de los ejércitos,
Padre Santo, en esta hora, Señor, vengo delante de tu presencia, Dios. Señor, hemos dado tu palabra de lo importante que es estar congregados, Señor. Qué tan peligroso, Padre Santo, puede ser el dejar de congregarnos, Señor, el no darle importancia a tu pueblo, Señor. Sabemos, Padre Santo, que el dejar de hacerlo, tenemos carencia de amor en nuestro corazón, Señor. Tenemos, Padre Santo, tenemos egoísmo, hay orgullo, Señor. Hay intereses personales, Padre Santo, la cual es necesario que dejemos a un lado, Padre, para poder seguirte, para poder agradarte, Señor. Padre Santo, rogamos al Espíritu Santo que nos guíe, que manifieste su presencia, Señor, y que nos dé convicciones firmes, Padre, para deleitarnos, Padre Santo, el estar juntamente con los hermanos, adorándote, alabándote, Señor, glorificando tu santo nombre, Dios. Y que estemos también deleitándonos, Señor, juntamente con los hermanos, teniendo esa comunión, Señor. Porque son muchas cosas, Padre, para poder reunirnos. Son muchas cosas, Señor. Simplemente estamos hablando que el peligro de no congregarnos es porque podemos estar perdiendo nuestra salvación, el no caminar, Padre Santo, con el Evangelio, Señor. Y que podemos, Padre Santo, no estar preparándonos para tener ese encuentro contigo, Señor. Rogamos al Espíritu Santo en esta hora nos ayude en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que Dios te bendiga.